buenas noches. Es una alegría darles la bienvenida a este nuestro primer conversatorio sobre justicia climática de este año 2024, ya un año que está probando ser el año más caliente que se ha visto, ¿verdad? En el mundo desde que se ha empezado a levantar informes. Entonces, nos reunimos esta noche para considerar la relación entre la crisis ambiental y la deuda externa. Yo muy rápidamente me metí hoy para ver y descubrí que cada habitante de Costa Rica al inicio de 2023 debía $8,625. Antes de consumir algo o producir algo, ya cada persona que vivía en este país tenía esta deuda encima. Un niño que nacía este día, el 1 de enero de 2023, ya entraba en el mundo debiendo este dinero. Entonces, es un gran placer para mí hoy, esta noche. Yo soy Carla Cole, la directora de la Escuela de Ciencias Teológicas aquí de la Universidad Bíblica Latinoamericana y tengo el privilegio de animar nuestro equipo VL Verde. Empezamos hace ya 4 años a ofrecer estos espacios de conversatorio como un espacio de reflexión, de recoger insumos, de escuchar más que todas las voces de personas activistas que están luchando a favor de la creación. Y para mí es un gran gusto poder presentarles esta noche una amiga mía, la conocí hace muchos años, activista en aquel entonces, también trabajando sobre deuda externa. Y han pasado varias décadas y aquí seguimos en la lucha y la deuda sigue creciendo. Y ahora este mecanismo de saqueo sistemático de los pueblos latinoamericanos se usa también como una forma de evitar tomar acciones a favor del medio ambiente. Entonces, para mí es un gran placer presentarles Beverly King. Beverly vive en Argentina ahora, es integrante de la Cátedra Pérez Esquivel sobre Cultura para la Paz y los Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es um, uh, economista y activista. Ha trabajado y sigue trabajando para levantar conocimiento de los mecanismos económicos que mantienen control sobre los gobiernos de América Latina. Entonces, Beverly, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación para compartir con la comunidad ubelina en esta noche. Bueno, gracias, Carla, y gracias a todas y a todos por estar compartiendo este espacio. La verdad que para mí es un enorme gusto. Me gustó ese, nos conocemos desde hace décadas, no vamos a decir cuántos, pero también puedo agregar que en este camino de la vida pasé un hermoso año en Costa Rica entre el Departamento Ecuménico de Investigaciones y el ZUCA. Y ahí, bueno, conocí un argentino que es quien me trajo, me llevó aquí a este país años después. Así que siempre es muy grato, digamos, tener esa conexión con Costa Rica. Si queréis poner las diapositivas, lo dejamos. Andrea. Lo que espero que podemos hacer esta noche es de veras un poco de conversación. Por eso los
les invito a pararme, si digo algo que no se entiende, se quiere, digamos, o se quiere cuestionar, o se quiere plantear, digamos, otra observación. Yo creo que lo importante es que avanzamos en ese sentido, conversando respecto a temas que a veces parecen muy lejanos, cosas como la deuda climática y la deuda externa, pero la verdad que supongo que estamos todos aquí en esta conversación porque pensamos y reconocemos de hecho que tiene una importancia absolutamente vital para nosotros y para todo el futuro, o sea, para hoy y para siempre. Entonces, pensé que primero, la verdad que lo que sería importante es reflexionar un momento sobre el concepto mismo de deuda. ¿Qué es una deuda? ¿Cómo se entiende? Le dejo por ahí picando cada uno. Si hay alguien que quiere responder, abrimos el micrófono. Si no, paso a plantear un par de reflexiones. Si uno va al diccionario, por supuesto, de la Real Academia Española, vamos a ver que la palabra deuda viene del latín debita, lo que se debe a alguien. Y avanza con esa definición diciendo que es una obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero. Wikipedia, que es otra, digamos, fuente de referencia en nuestros tiempos, señala que la deuda es un compromiso de pago obligado entre dos entidades. Puede ser personas, puede ser empresas, instituciones. Y el Diccionario Económico de la India, sin ir más lejos, define una deuda como una suma de plata que alguien recibe prestada y que luego tiene que devolver. No sé si alguna de estas definiciones coincide con lo que ustedes están imaginando. Pero si lo pensamos un poquito más, vemos que esto significa que una deuda tiene dos componentes: recibir y devolver o reintegrar. Puede ser con intereses o comisiones o sin, pero bueno, ese es otro asunto, no nos preocupa ahora. En derecho, podemos ver que el concepto de deuda forma parte del derecho de las obligaciones. Y esas obligaciones siempre tienen dos partes: las obligaciones para el prestamista y otras para el prestatario. Pero lo que queremos reflexionar aquí es lo siguiente. Seguramente estamos todos acostumbrados a pensar o a escuchar, a veces casi diríamos con orgullo, a veces con resignación, que las deudas hay que pagarlas. Se plantea siempre como una cuestión de honor, de responsabilidad, de respetabilidad. Las deudas hay que pagarlas. Pero ¿por qué nunca se preocupa por la primera parte de la supuesta deuda? O sea, la parte de recibir, y solo se machaca con la obligación de devolver una deuda. ¿Dónde está la obligación moral o legal contraída con alguien o con algo si ese alguien nunca te prestó nada o lo que te prestó nunca te llegó? O incluso, en vez de generarte un beneficio, te generó un daño, que para colmo benefició a quien te lo prestó. O sea, las deudas tienen dos partes.
Y ahí también merece una reflexión, ya que siempre, o bueno, por lo menos muchas veces se confunde deudas con pecados, con culpa, con ofensas. O sea, se promueve, podemos decir, la noción que tener una deuda, estar endeudado, es algo malo, una situación ofensiva, y que es nuestra responsabilidad particular resolver esta deuda a través del pago, nunca por la gratuidad del perdón o de la condonación, que puede ser atributos divinos, pero nunca de los mercados o los mercaderes. Y estos son simplemente unas primeras reflexiones sobre el concepto de deuda, porque vamos a ir viendo cómo bajamos esto a tierra, cómo lo pensamos en lo cotidiano y cómo también a veces se cambia según la posición donde está el poder, si se piensa más en devolver o en olvidar las deudas. ¿Quiénes son los deudores y quiénes son los acreedores? Si quiere, no sé si yo puedo pasar aquí. Ahí estamos. Eso de honrar las deudas nos tiene siempre pendiente, siempre pensando cuáles son las verdaderas deudas y quiénes son los deudores. Y en ese camino que queremos centrarnos un momento en las deudas climáticas. ¿Qué se entiende por deuda climática? Vamos a ir otra vez a una fuente absolutamente insospechable, el Fondo Monetario Internacional, donde en un estudio posteado muy recientemente en septiembre del año pasado, podríamos leer que la deuda climática representa la suma de los daños causados por las emisiones, es decir, los efectos negativos acumulados de las emisiones de dióxido de carbono, cuyos costos se imponen al planeta sin compensación. Estos costos, cada vez más notorios, ustedes ya vienen reflexionando, entiendo, sobre ellos. Sequías extremas, estrés del bioma, aumentos del nivel del mar, inundaciones, incendios, el derretimiento de los hielos del Ártico, de la Antártida, por ejemplo. O sea, estamos frente a una deuda, la deuda climática, que es histórica y actual y que se acumula producto de las actividades antropogénicas que empiezan a acelerar notoriamente la emisión de carbono y otros gases de efecto invernadero a partir de la revolución industrial. Están directamente asociadas este aumento de la emisión de gases al incremento actual y futuro de la temperatura. En esto pensamos la deuda climática también tiene dos partes, ¿no? Por un lado, quienes provocaron o provocan este desequilibrio climático, y por otro lado, quienes sufren las consecuencias y quienes honran estas deudas. ¿Quiénes son los deudores climáticos? ¿Quiénes son los acreedores? Si vamos a otra fuente, a ver si logro. Ahí estamos. Por ejemplo, amigos de la Tierra, podemos empezar a agregarle nombres y apellidos a esta deuda. Ahí podemos leer en una de sus publicaciones recientes que la deuda climática se debe a la superproducción histórica de gases de efecto invernadero por parte de los países industrializados, que han saturado la atmósfera, considerado un bien común, y por tanto reducen el espacio ambiental disponible para el desarrollo de los demás países.
También consiste en los impactos del cambio climático en el pasado y el presente en los países en vías de desarrollo. O sea, ahí empezamos a ver quiénes son los deudores que tienen responsabilidad por la generación del problema y quiénes son los acreedores a quienes se supone que hay que reintegrar ese pedazo del ambiente que ya no pueden ocupar con sus propias emisiones. Los países llamados desarrollados, estos países centrales o más industrializados, con menos del 20% de la población mundial, son responsables de casi el 75% de las emisiones históricas. Esto es el núcleo duro de la deuda climática. Y podemos ver que son, en una base per cápita, responsable de más de 10 veces las emisiones históricas de los países del sur. Y que sus emisiones actuales, que se van reduciendo de una manera más rápida que en el sur, pero igualmente siguen siendo más de 4 veces mayores que las emisiones en los países del sur. ¿Y esto a dónde nos lleva? O sea, oh, no sé si avanzo aquí. Ahí estamos. También, digamos, si aprovechamos estos gráficos compartidos también en el estudio del Fondo Monetario, lo que pudimos ver ahí en números muy constantes es que la carga de la deuda climática es principalmente una carga con Estados Unidos. O sea, las emisiones históricas y actuales y lo que se proyecta en los próximos años, los próximos periodos hasta el año 2035, por ejemplo, significa que Estados Unidos, tanto en la suma de emisiones como en lo que son las emisiones per cápita, tiene la mayor parte de la carga de esta deuda climática, la mayor responsabilidad. Y si vamos a este gráfico aquí, miramos aquí lo que es el número más chiquitito de dólares por persona, eso es un promedio de lo que es la deuda climática de los países, lo que se llaman en vías de desarrollo. Aquí lo que podemos ver es la carga per cápita de la deuda climática de Estados Unidos. En color más oscuro, la deuda histórica, en carga, en color, digamos, más livianito, más clarito, lo que se espera para los próximos años. Esto significa que si vamos por acá, que miramos la deuda climática, donde ponemos por un lado del balance a Estados Unidos, principalmente a los países de la Unión Europea y otros países a veces llamados occidentales, los países centrales más industrializados, y por otro lado el resto del mundo. Es casi como el 1% de los dueños de la economía que tienen más recursos y gastan más del 99% de la población. O sea, una tremenda asimetría, una tremenda injusticia que se va reflejando en esta deuda climática. Pero nos preguntamos, ¿por qué no se pone mucho hincapié en el pago de esta deuda? Solo se escucha de la necesidad de que desde los países del sur, desde los pueblos del sur, se paga la deuda externa. Y esto también forma la asimetría de la gran injusticia de esta relación deuda climática, deuda externa. Se enfoca
la necesidad que desde el sur se paga la deuda externa, pero no se pone hincapié en la necesidad que desde el norte, desde Estados Unidos y Europa, en principio, se paga esta deuda climática. ¿Y cómo se definen las responsabilidades de esta deuda climática? Lo que podemos decir es, en términos de justicia, está claramente por dónde cae la vara. En términos legales, jurídicos, es más difícil, pero el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha avanzado en este sentido y plantea en el Convenio Marco que hay una responsabilidad común pero diferenciado entre los países en relación a lo que es la problemática del cambio climático. Ay, quiero avanzar de nuevo y no encuentro el cómo. Ahí vamos. Ahí sí vamos a ver, digamos, el convenio climático, digamos, que fue aprobado en 1995, ya van casi 3 décadas, después de la Cumbre de la Tierra que se realizó en Río de Janeiro en 1992. En ese momento se plantea este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y el convenio recoge este principio, recoge la noción de que efectivamente hay algunas naciones que son deudores climáticas y otras naciones que son acreedores climáticas, y lo integran en el convenio, lo integran en lo que es el marco jurídico vinculante a todos los países que forman parte de este convenio marco sobre el cambio climático. Pero lo que no diferencian en este convenio o en los sucesivos protocolos que se ha traído es cuáles son los pasos que se exigen y que se obligan a los países para cumplir con esa responsabilidad común, pero diferenciada. Por ejemplo, el protocolo de Kioto, que fue adoptado unos años después, 1997, y entró en vigencia en 2005, buscó darle fuerza vinculante a las exigencias diferenciadas de reducción de emisiones, estableciendo metas concretas para los países centrales y para los países en desarrollo, los países del sur, dejando sin metas concretas. Pero no participaron todos los países, incluido Estados Unidos, el más indicado, si vamos a hablar de cómo pagar la deuda climática. Entonces, no avanzó mucho. Y en este momento podemos decir que el protocolo de Kioto, que sigue existiendo, que sigue planteando exigencias vinculantes a los países miembros, metas obligatorias de reducción de emisiones, hoy en día no tiene la fuerza que necesita para imponer el pago de esas deudas. Otro elemento que podemos ver en torno a este problema es que ese mismo protocolo de Kioto, ya hace 30 años, introduce en lo que es el marco de regulación del cambio climático y de las metas de reducción, introduce la posibilidad de que los países cumplan sus exigencias de reducción, no en sus propios países, sino en países terceros. O sea, que pueden comprar la reducción de emisiones en otros países. Y esta mercantilización del proceso de reducción de emisiones de carbono es hoy en día uno de los ejes absolutamente centrales de todo el sistema de protección, se supone, frente al cambio climático. Pero lo que nos lleva, y esto lo vimos sobre todo en el Acuerdo de París,
que avanzó un poquito más en la desintegración de esta noción de responsabilidades obligatorias para los países. En esa parte lo que se da es una apertura total a que el mercado de carbono, el mercado financiero en sí, el comercio de bonos de carbono y de emisiones de gases de invernadero, sea un mecanismo que permite a los países confrontar o afrontar y avanzar con sus responsabilidades de reducción de emisiones. Y esto significa lisa y llanamente que en vez de exigir que la deuda climática sea pagada por los países y, y las empresas responsables de generar esa deuda, lo que les permite es trasladar el costo y la acción de esa reducción a terceros países, a lugares donde pueden ser más baratos, a lugares donde los países deudores climáticos pueden seguir controlando la acción de reducción de emisiones de parte de esos terceros países. O sea, no se termina nunca de saldar esa deuda, sino efectivamente se termina siendo una parte más de un nuevo proceso de endeudamiento a los países del sur. Estos son los espejitos de inversiones en la llamada economía verde, que directamente desde el Acuerdo de París de 2015, podríamos decir, enterraron esas responsabilidades comunes pero diferenciadas, ajustando las soluciones a la emergencia climática a lo que el precio justo del carbono o el mercado pueden ofrecer, muy lejos de lo que podría ser una justicia compartida, una justicia reparatoria de la deuda climática. Entonces, vale preguntarnos, ¿quiénes realmente han aceptado sus responsabilidades por la deuda climática? Es evidente que los acreedores, somos nosotros, entregamos nuestra parte, aunque no fuese por voluntad propia. Y es evidente también que los deudores climáticos recibieron el préstamo, o sea, el ambiente, el atmósfero está lleno, está ocupado por los gases emitidos históricamente y actualmente por esos países más industrializados, los países centrales. Pero el pago queda absolutamente pendiente. Y ahí vemos si avanzamos una diapositiva más. Y esto nos lleva a una reflexión en torno a otra deuda, una deuda histórica que reconocemos aquí en América Latina, en el Caribe, una deuda histórica sobre todo con los pueblos originarios, pero que sigue generando efectos para todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Y esto tal vez algunos lo han podido escuchar o leer en otro momento. Allá por el año 92 hubo un cacique, Guaycaipuro Guatemoc, que ante un célebre cumbre de los países europeos planteó lo siguiente, que consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solo entre el año 1503 y el año 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, provenientes de América. Saqueo sería pensar que los hermanos cristianos faltan a su séptimo mandamiento. Expoliación, guárdeme de figurarme que los europeos, igual que Caín, matan y después niegan la sangre del hermano. Genocidio también sería dar crédito
a calumniadores como Bartolomé de las Casas o a ultrosos como el doctor Arturo Uslar Pietri, quienes afirman que el arranque del capitalismo y de la actual civilización europea se debió a esa inundación de metales preciosos. No, esos 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de varios préstamos amigables de América para el desarrollo de Europa. Lo contrario sería presuponer crímenes de guerra, lo cual daría derecho no solo a exigir devolución inmediata, sino a indemnización por daños y perjuicios. O sea, la deuda climática también se relaciona con esta deuda histórica y las responsabilidades de los acreedores, como se llaman y como les gusten llamarse, es tremenda. Pero bueno, si dejamos por un momento esta deuda climática, esta deuda histórica, y vamos a la deuda externa. No sé si vamos bien todos, si hay alguna pregunta, una duda que se quiere levantar. Yo no veo a nadie, pero tal vez otros sí. Ahí vamos a ver si avanzamos aquí. Nos vamos a entrar en la deuda propiamente tal, la deuda externa, la deuda financiera que también muchas veces lo llamamos la deuda eterna, porque efectivamente es así. Más pagamos, más debemos y menos tenemos. Un resumen elegante, simple, cortito, que hizo el querido Eduardo Galeano, siempre con la palabra justa. Esa deuda externa vemos que también forma parte de esta deuda histórica y también tiene como una deuda financiera sus expresiones históricas, con un importante ciclo que fue directamente vinculado a los procesos de conquista y colonización en América Latina y en otra parte del sur, y otro ciclo que también toma auge con las luchas independentistas y la imposición de nuevas formas de disciplinamiento y control. Pero vamos a referirnos esta noche puntualmente al ciclo actual de endeudamiento de nuestros países, que desde hace ya un poco más de 50 años expande velozmente en contra de nuestros derechos y nuestras necesidades. Es un verdadero sistema de deuda perpetua. ¿Por qué? Porque surge en esta etapa neoliberal del capitalismo moderno, que coincidió en los años 70 con el proceso generalizado de regímenes dictatoriales y ferozmente represivos en gran parte del sur, no solamente aquí en América Latina. Y es un proceso que se relaciona con los cambios profundos en el modo de acumulación de capital y en la importancia y formas de intervención del capital financiero. En ese momento, el capital financiero suelta las barreras a su movimiento que fueron acordados unos años antes en Bretton Woods sobre el final de la Segunda Guerra y encuentra en la imposición de deudas externas un mecanismo central para su avance y transnacionalización. O sea, todo el proceso de endeudamiento que vivimos en América Latina y el Caribe en estos últimos años y también en otros países del mundo, arranca más o menos a principios de los años 70 y arranca con la necesidad
de los capitales acumulados en el norte de encontrar lugares y formas de inversión más rentables que lo que encontraban en sus países de origen. O sea, es un proceso de endeudamiento que no responde a las necesidades de nuestros países, mucho menos de nuestros pueblos, sino a las necesidades del propio capital de incrementar sin fin sus ganancias. Y esto es muy importante para pensar adelante quiénes son los verdaderos deudores y quiénes son los verdaderos acreedores en este proceso. La expansión en estos años, este verdadero sistema de deuda eterna, que simple, por más que se va pagando, por más que se va esforzando, siempre parece como una bola de nieve agrandándose, es entendido por algunos como un sistema de esclavitud moderno, un sistema de esclavitud que nos remite también, si uno lo piensa, a todo lo que es la noción de jubileo, que es una noción que se presenta también frente a las deudas y la esclavitud que se produjo por esas deudas, o sea, en tiempo de antes y en tiempos modernos. Para otros es llanamente un mecanismo de despojo y de dependencia, un mecanismo para crear cada vez más necesidad de deuda y por ende cada vez más exacción y transferencia de riquezas desde nuestros países, desde nuestros pueblos, hacia los dueños de ese capital. Sea como sea, como dijo Eduardo Galeano, es una deuda, en lo cual encontramos siempre esta verdad. Más pagamos, más debemos y menos tenemos. Sobre la base de estos 500 años de saqueo y sometimiento, este ciclo de deuda pública moderna da continuidad a este proceso de conquista y colonización. Por eso, una de sus características salientes es su elevado índice de especulación y de concentración, nutrido por los dogmas y las exigencias de un modelo de extracción, acumulación y exclusión que reivindica siempre un llamado libre mercado, la mercantilización y la financiarización de la vida entera, y la primacía de las ganancias y los intereses privados por sobre los derechos y las necesidades de las personas, de los pueblos, de nuestros países, del planeta. O sea, es un proceso permanente de enfrentar la deuda y la exacción de riqueza de nuestros países y pueblos frente a las necesidades de la vida, los derechos de las personas y de nuestros pueblos. A primera vista, uno podría decir que parece fácil determinar entonces quiénes son los deudores y quiénes los acreedores. Siempre nos dicen que somos los deudores, que debemos y que debemos pagar, que debemos honrar esa deuda. Las crisis de deuda incluso son definidas como tal cuando los bancos, los fondos llamados de inversiones, las instituciones financieras, los gobernadores, prestadores, encuentran dificultades para cobrar. O sea, no, aparentemente no es una crisis de deuda cuando nosotros no tenemos con qué comer, cuando nosotros no tenemos con qué o cómo proteger la naturaleza, avanzar en lo que es la necesaria acción frente al cambio climático o lo que sea. El sistema define la crisis en función de los intereses de los llamados acreedores. Se pone en duda nuestro honor y se resalta, se supone, nuestra irresponsabilidad, que nuestros países prestatarios tienen toda la culpa
si no se pagan religiosamente lo que es reclamado como deuda. Pero si vamos un poquito más profundo, si centramos ahí nuestra reflexión, vamos a llegar a preguntarnos nuevamente quiénes son los verdaderos deudores y quiénes son los verdaderos acreedores. Porque este cúmulo de supuesta deuda, las más de las veces ha sido contraído de manera ilegítima y odiosa, en circunstancias dudosas y con la colusión sin duda de las élites y poderes hegemónicos de nuestros países, que reproducen hacia adentro el mismo modelo de extracción, desigualdad y sometimiento. Las más de las veces queda patente que a quienes nos dicen ser los deudores, a quienes nos responsabilicen por su pago, nunca recibimos lo prestado. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué deuda? ¿Deuda de quiénes? ¿Es una deuda pública que nunca fue consultado al público, ni tampoco benefició al público, o sea, a nosotros? En realidad no es una deuda pública, es una deuda privada y no debería ser cargada sobre nuestros hombros. Los pueblos, la naturaleza, no somos deudores de lo que no recibimos. Pero al final de cuentas, reconocemos que somos los pueblos, las comunidades más vulnerabilizadas, la naturaleza, el clima, quienes somos forzados a honrar esta supuesta deuda. El ajuste o la austeridad son eufemismos por la violación sistemática de nuestros derechos, en nombre de saldar una estafa que nunca nos benefició y que pese a todos nuestros esfuerzos solo crece en monto y en consecuencias. Conseguir las divisas para realizar los pagos suele implicar reforzar modelos económicos de producción y de consumo que priorizan la sobreexplotación de las personas y de la naturaleza. Las recetas del Fondo Monetario Internacional, las prioridades de los bancos multilaterales, de los estados que los controlan y de los grandes capitales y fondos de inversión que se benefician del sistema de deuda perpetua, se conjugan para imponer, a través de sus exigencias para prestar y para cobrar, el saqueo y la entrega extractivista, en especial de los hidrocarburos, la agroindustria y los minerales. O sea, no solamente nos fuerzan a pagar una deuda que no debemos, pero ese proceso de pagar resulta generadora de mayor deuda climática, deuda ecológica, deuda social, deuda democrática y cultural también. Esto es un saqueo, y un saqueo que contribuye directamente a la destrucción ecológica y este desequilibrio climático que aquí nos convoca. Provoca además nuevos procesos de endeudamiento, así como también nuevas injerencias de parte de estas instituciones financieras, gobiernos e intereses privados. La creación, por ejemplo, reciente de un fondo fiduciario del FMI para la resiliencia y la sostenibilidad, con el mandato de prestar más plata ante los desastres provocados por el calentamiento global y la deuda climática, es solo un ejemplo. O sea, la deuda climática no tiene quien lo paga, y la deuda eterna, ilegítima, odiosa, es utilizado como instrumento de presión para aumentar aún más ese pago del tributo y esa deuda climática, ecológica y social. El poder hegemónico, el poder del gran capital, también
ofrece migajas para mantenernos entrampados en el lugar de deudores del sistema de la deuda perpetua, mientras se niega a reconocernos como acreedores de otras deudas como la deuda climática. A veces ofrece alivios con nuevas condiciones, ofrece canjes de deuda por salud, por educación, por naturaleza, por acción climática, ofrece nuevos créditos y a veces incluso ofrece donaciones para que no rompamos con la lógica de los tributos que reclaman ni con la impunidad que los protege. Ese es el colmo de la irresponsabilidad frente al cambio climático, frente a los derechos y las necesidades de los pueblos y de la naturaleza. Y eso nos exige a nosotros asumirnos en la pelea desde otro lugar, nunca como deudores, siempre como acreedores. Y esto nos lleva a una última reflexión. Justicia y reparaciones. ¿Quiénes se responsabilizan ante quiénes? Valga resaltar que partimos aquí de la ética del conjunto. Yo soy porque somos. Y del principio más básico que es la sustentabilidad de la vida. Y podemos agregar de la vida en abundancia. La urgencia de las crisis que enfrentamos nos hace correr a veces el riesgo de repetir los mismos errores históricos, de colonialismo, de explotación, de desigualdades. Pero también esa urgencia nos abre posibilidades superadoras, de respuestas integrales e incluyentes, de asumirnos como responsables ante la vida de todo y de todos. Y en ese camino de búsqueda de soluciones en este momento, creo que un primer paso es reconocernos efectivamente como acreedores y no deudores. No tenemos por qué asumir la carga de las deudas públicas, las deudas públicas ilegítimas e impagables y su incidencia en la consolidación de modelos económicos especulativos, extractivistas, que violan la soberanía y nuestros derechos. Podemos partir del derecho inalienable a no pagar una deuda que no debemos, lo que no nos benefició, lo que nos quita la posibilidad de vivir. Costa Rica es un ejemplo claro de la posibilidad de enfrentar los reclamos de deuda odiosos que, a sabiendas de los prestamistas, no beneficiaron a los supuestos deudores. No sé si conocen ese ejemplo, ese caso. Allá me parece por el año 1917 puede haber sido, muy a principios del siglo pasado, cuando efectivamente, frente a un cambio de gobierno, se reclamó desde Costa Rica el derecho a no pagar una deuda que había sido contraído por el dictador saliente. Y ese derecho fue reconocido a nivel internacional y efectivamente esa deuda nunca se pagó. Un caso muy importante y que se utiliza todo tiempo, digamos, para mostrar que hay caminos para no reconocer y no pagar lo que efectivamente no debemos como pueblos. Otro es el camino que podemos plantear, el camino del jubileo. El camino de jubileo tiene años de historia, tiene algunos también experiencias incluso anteriores al jubileo planteado en la Biblia. Pero para enfrentar esta realidad
de pago continuo de una deuda que no debemos y por otro lado la imposibilidad de cobrar una deuda climática que sí necesitamos urgentemente que se salde, es preciso que ahora nos organizamos y nos movilizamos hacia un verdadero jubileo. Un jubileo que empieza con la anulación o condonación de las deudas financieras reclamadas injustamente a nuestros pueblos, a nuestros países y a la naturaleza. Una anulación que nos permite liberarnos del condicionamiento y la dominación que ejercen esas deudas y recuperar la soberanía financiera a fin de poder encarar los desafíos de la emergencia climática, de la emergencia social y ecológica y de la emergencia también democrática y de género que enfrentamos en cada uno de nuestros países y de hecho en muchas partes del sur. Un jubileo que también en todos sus un jubileo, digamos, de todas sus dimensiones, que asume la urgencia de poner fin a la desigualdad acumulada, a la prisión y la esclavitud que provocan estas deudas, y un jubileo que hace posible la restitución a los pueblos de sus territorios, de sus tierras, que son sus medios de vida, reparando efectivamente el daño hecho. Un jubileo incluye todos esos componentes, no solamente la anulación y condenación de las deudas, sino la restitución de los medios de vida a la población, a los pueblos que lo han quitado por razón de las deudas que no podían pagar. Un jubileo integral que deja atrás la maximización de la codicia como forma de organizar la economía y pone por adelante el respeto y la promoción de los tiempos y las necesidades de los pueblos y de la naturaleza en su conjunto, permitiendo descansar y renovarse a la madre tierra. Es un ejemplo, es una visión integral hermosísima. Precisamos apuntar en este momento desde América Latina y el Caribe, desde todos los pueblos del sur, no solo a lograr esta anulación, condonación o repudio de las deudas eternas, ilegítimas y impagables, sino también la provisión de financiamiento climático reparador de esa deuda climática, sin nuevo endeudamiento, con control de los pueblos, no de las grandes empresas. También necesitamos prepararnos para otros pasos ineludibles, como el paso de desmantelar el poder y la impunidad corporativa, desmercantilizar las falsas soluciones climáticas propuestas y construir una nueva arquitectura de cooperación mundial para sentar las bases de un futuro posible y urgente de buen vivir de los pueblos junto a toda la naturaleza. Y quiero terminar en este sentido invitando no solo al intercambio, a las preguntas, a sus observaciones y dudas, sino también quiero invitar a caminar juntos y juntas en una renovada campaña frente a las políticas de miseria, de injusticia climática y de muerte que siguen impulsando en estos días el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y todo el sistema de la deuda perpetua. Este año estas instituciones van a marcar su 80 aniversario. Fueron fundados en 1944, ya casi llegando al final de la Segunda Guerra Mundial, como instrumentos de la expansión y la consolidación del nuevo poder hegemónico de Estados Unidos.
Y en este momento, al marcar su 80 aniversario, es necesario que lo hacemos con un fuerte cuestionamiento a su historia frente a los pueblos y la naturaleza y el nuevo rol que buscan cumplir en estos momentos en relación a la expansión de esta llamada economía verde. No es casual que hace pocos meses atrás el Fondo Monetario postea una serie de estudios sobre la deuda climática, pero sin entrar en detalle de quién debe a quién, simplemente planteando que existe una deuda y que esa deuda necesita de la supervisión del Fondo Monetario Internacional. O sea, esta expansión de su mandato, una expansión de la llamada economía verde, que es verde para los bolsillos de algunos pocos, pero saqueo, ocupación, miseria para las mayorías, es lo que tenemos que parar. Entonces, este 80 aniversario es una ocasión especial para unir fuerzas aquí, en el mundo, a favor de la justicia, a favor del reconocimiento de las deudas climáticas que hay que pagar y las deudas eternas que no hay que saldar. Es una ocasión para avanzar en la construcción de esa justicia que necesitamos y ese otro mundo que sabemos es posible y que es urgente. Responsabilidad especial. Si bien decimos que la responsabilidad por estas deudas es de los gobiernos, de las empresas, de un modo de producción y consumo que se busca expandir y globalizar por todo el mundo, entendemos perfectamente que la responsabilidad de avanzar en caminos de vida y justicia nos corresponde a nosotros los pueblos. Lamentablemente, vemos con mucha dificultad, con mucho desgano, que los gobiernos, incluso de nuestros países, se sumen frente a este reto. Pero eso no puede detener a nuestra acción para visibilizar las responsabilidades y avanzar en procesos concretos de alternativas que implican saldar esa deuda climática y de atrás, dejar atrás este reclamo eterna del pago de una deuda externa que reconocemos no lo debemos los pueblos. Así que yo termino ahí y ojalá tenemos tiempo y tenemos ganas de avanzar con un intercambio. Muy bien, muchísimas gracias, Bev. Mucho para pensar. Y la pregunta que surge ahora, Mark, no sé si quieres hacer la pregunta en el micrófono. Estoy comiendo. Ah, bueno, entonces Mark pregunta, ¿cuáles son los pasos prácticos e inmediatos para realizar el comienzo hacia ese jubileo y estas reparaciones? ¿Qué podemos hacer ya? Eh, yo creo que tal vez interesante, digamos, voy a un ejemplo muy concreto. Un par de ejemplos. Uno de ellos es de Ecuador, donde hace ya unos 15, poco más de 15 años, después de años y años de reclamo de parte de los movimientos sociales, los pueblos indígenas, el presidente de Ecuador, en ese entonces Rafael Correa,
decidió iniciar una auditoría de la deuda. Una auditoría que significaba una investigación completa, legal, desde adentro, digamos, de los procesos estaduales, los procesos gubernamentales, para investigar efectivamente, digamos, esos orígenes de la deuda, los usos, cuánto se había pagado, quiénes se habían metido en el medio, o sea, todo un conjunto de procesos que tenía que ver con la contratación, el uso y el pago de esa deuda que se reclamaba a Ecuador y que efectivamente no fue reconocido o fue reconocido por los movimientos sociales, las comunidades indígenas, como una deuda ilegítima, una deuda que no se quería pagar. Ese proceso de auditoría llegó a su conclusión a fines del año 2008 y efectivamente declaró en un estudio que está disponible públicamente en el informe una serie de irregularidades y arbitrariedades en el proceso de contratación de esa deuda y también en el proceso de utilización de esa deuda, sobre todo en relación a la creación de más deuda social y más deuda ecológica. Y como esos resultados, el gobierno avanzó algunos pasos, de acuerdo a los movimientos populares ecuatorianos, no lo suficiente, pero sí avanzó algunos pasos en el desconocimiento de alguna de esas deudas y en un proceso efectivamente que resultó una desvalorización de esa deuda en los mercados ante la amenaza, en cierto sentido, que el gobierno iba a desconocer las deudas que se habían encontrado como fraudulentos, y eso posibilitó que el gobierno de Ecuador mismo recomprara esa deuda y bajaba de esa manera lo que fue el costo de servicio de la deuda. No sé si queda claro, digamos, ese mecanismo. Es una posibilidad, es un camino, la investigación de la deuda para ver efectivamente y poner sobre la mesa todas las arbitrariedades que se encuentran en el proceso de contratación y también en el proceso de utilización. Pero es un camino, como se ha visto en Ecuador y se ha visto en otros países, lo podemos usar otro ejemplo como Argentina, que difícilmente llega a donde necesitamos que llegue. ¿Por qué? Obviamente, por un lado, por la presión de quienes se creen acreedores. Y por otro lado, también hay que decirlo, por la falta de coraje y por la falta de voluntad, a veces por la propia complicidad o participación de los gobernantes en ese ciclo de creación de deuda. Entonces, volvemos a decir aquí, es absolutamente paso imprescindible para avanzar ese jubileo la movilización ciudadana. O sea, nosotros somos quienes tenemos que mover. Yo no soy biblista, no tengo estudios profundos de la noción de jubileo, pero siempre me recuerdo un profe aquí también en el seminario bíblico, en algún estudio, algún seminario que hicimos sobre la noción de jubileo, que dijo lo siguiente: no pensamos nunca que el jubileo que se planteó en la Biblia fue una gracia ofrecido así gratuitamente por el rey. Ese jubileo también fue una respuesta a una población movilizada, una población que no aguantaba más el significado de esas deudas que no se podían pagar, que eran concretamente la pérdida de sus tierras, la prisión, la esclavitud, tal vez de otra forma que hoy, pero más o menos el mismo camino nos llevan esas deudas. Entonces decía, digamos, tenemos que pensar también que ese jubileo
fue una respuesta del poder a la movilización ciudadana, a la movilización popular que reconocía sus necesidades, sus derechos y estaba dispuesto a ponerlos primero y forzar de esa manera al poder a ceder sus privilegios, a ceder desde su lugar de poder. Y aquí nosotros en Argentina tenemos en este momento funcionando un espacio de articulación, de lucha que se llama Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Y creemos que esa investigación efectivamente es importantísimo, pero también, decirlo así, que esa investigación de la deuda no se limita nunca a los procesos legales y financieros. Tiene que ubicar la deuda en ese marco histórico, en ese marco de relaciones estructurales de injusticia en lo cual se viene contrayendo, y también se tiene que ubicarlo en el marco de las deudas sociales, las deudas ecológicas, las deudas climáticas que ha participado en generar. Y así nos da una fuerza que a veces no imaginamos. Y el futuro se cree desde esa fuerza, desde esos pueblos, con la información que necesitamos y la conciencia de nuestro poder y de nuestro derecho a no pagar lo que no debemos. Junto con eso, la pregunta sería, ¿hay una red de organizaciones en diferentes países que están trabajando en conjunto sobre estas preguntas? Sí, podemos decir efectivamente que hay varias redes y organizaciones. Nosotros participamos de la red de Jubileo Sur, que nos empezamos a organizar ya hace 25 años aquí en América Latina, el Caribe, en África, en Asia, y seguimos trabajando de manera articulada para plantear frente a la deuda estas injusticias, esas ilegitimidades, esa relación de odiosa, y frente a ello, sobre todo, de visibilizar cuáles son los costos y las consecuencias de seguir pagando una deuda que no debemos y seguir endeudándonos cada vez más en términos sociales, ecológicos y climáticos. En este momento hay otras redes aquí en América Latina, incluso uno que está más activo en Costa Rica, que es Latindad, que también trabaja sobre la problemática de endeudamiento, su relación con el desarrollo, y siempre estamos articulando con organizaciones también en Estados Unidos, en Europa, que comparten más o menos las mismas problemáticas, las mismas preocupaciones y el mismo deseo de construir juntos una justicia climática, una justicia social, una justicia financiera. El camino no es fácil. Si nos miramos alrededor, podemos ver en América Latina, el Caribe y en nuestros países en este momento que la concentración de poder económico y financiero va creciendo con una rapidez inusitada. Algunos por ahí siguen año a año los informes que realiza Oxfam, creo que es en enero de cada año frente a la reunión del Foro Económico de Davos, donde se juntan justamente esos grandes capitalistas, esos grandes concentradores de recursos, y año tras año vamos viendo lo impresionante de la rapidez con lo cual las fortunas que existen crecen y se concentran cada vez más la riqueza que existe en el mundo. Y eso significa obviamente que para nosotros la posibilidad de confrontar con ese poder
efectivamente es cada vez más difícil, pero en la medida que también hace cada vez más difícil, por no decir imposible, la vida cotidiana, la salud, la educación, la vivienda, el acceso al agua, o sea, lo que nos toca el día a día, el comer, eso provoca también una reacción de parte de los pueblos. Y es en esa reacción que nos tenemos que basarnos, basar nuestra esperanza, basar nuestra construcción, basar también ese optimismo del espíritu que nunca nos puede faltar frente a las injusticias que vemos en este mundo. Nadie dice que el camino es fácil. De hecho, si volvemos a la Biblia, no hay ningún ejemplo que nos presenta de cuando se pudo concretar esa visión del jubileo, pero sigue siendo hasta el día de hoy una visión, una utopía que nos empuja y nos tira para adelante. Y eso creo que es lo que la justicia nos reclama a todos, ese avanzar pese a las dificultades, pese a lo que puede ser desesperante y siempre planteando para adelante lo que sabemos es absolutamente esencial para la vida, para la sustentabilidad de la vida, por la posibilidad de la convivencia humana junto con el resto de la naturaleza. Sí, el desafío es muy grande y sí, es muy importante que tengamos esta visión tópica, ¿no? Que no nos roben esto, que Sí. sí nos juntamos, sí podemos presionar. ¿Otras preguntas o comentarios? Ajá, Elena, adelante. Buenas noches una vez más con todos y todas. Bueno, me pareció interesante que hablaba acerca de la deuda. Ahora, siempre, lo que yo entendí es que la deuda es por parte de los grandes capitalistas, las industrias. Pero como pueblos pequeños, ¿no es que nosotros también alimentamos a ese capitalismo? Y si es así, ¿cómo nosotros como pueblos pequeños, podemos pagar la deuda? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Usted viene de Honduras? No, soy peruana. Peruana. Muy Sí, bien. Larga historia de sí. lucha peruana frente a la deuda y una situación muy complicada hoy para avanzar eso. Pero ahí yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son las deudas que hay que pagar. Mm, Y si pensamos desde la justicia, sea la justicia climática, sea la justicia ecológica, sea la justicia social, las deudas que hay que pagar son las deudas con la vida, con la sostenibilidad de la vida, con la posibilidad de la vida. Y me parece que desde ese lugar es que efectivamente cuestionamos desde nuestros países. Argentina es más grande, Perú es un país mediano en lo que es, digamos, América Latina y el Caribe, pero otros países también como Costa Rica, Honduras, un país incluso como Haití, que está sufriendo tanto en este momento ahí en el Caribe, Ecuador, son países que siempre siguen nuestros países entrampados en esta lógica de la deuda financiera, una deuda que se ofrece para solucionar nuestros problemas sociales, pero que en realidad tenemos que ver y entender que el problema que soluciona no son los problemas nuestros, son los problemas de los prestamistas.
Son los prestamistas que están buscando a través de ese endeudamiento seguir cobrando. Y en el momento, y eso es lo que estamos viviendo en este momento en Argentina, en el momento que el país no puede pagar, porque efectivamente no se puede, no hay, el prestamista no tiene problema en cobrar de otra forma esas supuestas deudas. Y en Argentina esa forma está muy concreta en este momento. El gobierno plantea que se puede y se debe privatizar todo lo que existe en la economía en el terreno público. Y eso incluye la salud, la educación, el agua, las jubilaciones, o sea, toda una cantidad de derechos humanos absolutamente fundamentales, básicos. Y se está planteando que privatizarlos, venderlos, entregarlos al mercado, cosa que nosotros sabemos y se sabe por experiencia, no va a resolver los problemas que tenemos de acceso a esos derechos. Simplemente lo va a empeorar. Entonces, desde ahí que dimos que esa es una deuda financiera que los pueblos no debemos y no debemos honrar, no debemos servir. Obviamente el problema es que nosotros solos no tenemos la capacidad para dejar de pagar esas deudas, pero sí tenemos la capacidad de nuestros pueblos asegurar que somos cada vez más las personas, las comunidades que reclaman que esas deudas no sean pagadas, que exigimos a nuestros gobernantes que no sean pagados, que avanzamos con procesos de investigación, de visibilización, que ponen en evidencia por qué decimos que como pueblos no debemos esas deudas. El camino no es fácil, pero sabemos que son esas mismas deudas que se utilizan para expandir en nuestros países, por ejemplo, como en Perú, la megaminería metalífera, con todas las consecuencias que eso está trayendo para nuestros pueblos. La propia deuda se utiliza para beneficiar a las empresas, para preparar las comunidades, para recibir esos emprendimientos. O sea, es un círculo absolutamente vicioso donde la deuda climática también entra directamente como una de las consecuencias de esta problemática de deuda financiera. Así que frente a eso, la acción de los pueblos y la articulación entre nuestros pueblos, aquí en América Latina, en el Caribe, con África, con Asia, absolutamente fundamental. Pero también la acción de intercambio, de conocimiento, de articulación, de lucha, junto con las comunidades, las iglesias, digamos, comunidades en el norte, en Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea, por ejemplo, para crecer esa misma conciencia y unir fuerzas para cambiar estas relaciones. Es el único camino que hay. Yo creo que no hay otro. Muy bien, tenemos un comentario de Mark. Dice, me llama la atención la forma en que se está entretejiendo muchos enfoques de justicia, muchos ejes. Me da esperanza eso porque veo en los Estados Unidos y en mi iglesia una tendencia de dividir o separar las luchas. Y me parece que más bien eso debilita nuestra fuerza. Sí, coincido. Es un enorme desafío esa articulación de nuestras luchas y creo que es de suma esperanza que en estos momentos esté la articulación entre las luchas contra el pago de una deuda que no debemos, una deuda financiera que nos está oprimiendo, y el reclamo de saldar esa deuda climática
que esas luchas están articulándose con mucha fuerza en muchos países, en muchas regiones, y creemos que ese es el camino que hay que seguir fortaleciendo. Lo podemos decir lo mismo con respecto a las luchas feministas de las mujeres en toda parte de nuestro continente, viendo, visibilizando, pensando frente a los estragos realmente de la deuda climática, de la deuda financiera, cómo unir fuerzas. Y ese es el camino que tenemos como pueblos, esa es la fuerza que siempre emerge, sobre todo en tiempos de mayor crisis, en tiempos de mayor necesidad. Bueno, muy bien. Sí, me parece que el concepto de justicia climática nos ayuda mucho, ¿no? Porque es algo, un concepto que une muchos aspectos de las luchas por la vida. Este, nos ha dado mucho que pensar. Creo que hay trabajos específicos de personas dedicadas a la teología y al estudio de la Biblia, esto de profundizar sobre jubileo. A veces es momento de regresar, fue tema de mucha reflexión hace 30 años, a veces es momento de regresar con nuevas preguntas. También la cuestión de deuda, eso es un término muy cargado de significado teológico y eso también necesitamos profundizar nuestra reflexión, me parece. Además de unirnos a los esfuerzos en los espacios donde estamos ya, aquí estamos de varios países. Entonces les animamos a investigar qué está pasando en su propio país con estas preguntas de deuda ecológica, climática y la deuda financiera también, que los gobiernos usan como excusa para seguir el saqueo. Aquí en Costa Rica están jugando con las tasas de cambio para hacer los dólares más baratos para que se pueda pagar el servicio de la deuda, ¿no? Pero eso está a costo de las instituciones y de los exportadores. Es muy interesante que quienes están beneficiando y quienes no de esto. Pero los gobiernos están en estos juegos y no están tomando las acciones necesarias para proteger las comunidades frente a los impactos del cambio climático. Y sí, necesitamos seguir presionando desde donde estamos también a los países poderosos, ¿no? Entonces, Beth, no sé si tienes una palabra final para cerrar. No, yo creo que más que nada es una invitación, digamos, una invitación a seguir reflexionando sobre estas deudas, este camino de justicia, a las posibilidades de encontrar donde estemos, las posibilidades de ir sumando cada uno con su gotita. Y me parece que ese, digamos, siempre es el desafío, ¿no? Que desde donde estamos, con el trabajo que tenemos, con la comunidad donde estemos, qué podemos aportar y cómo lo podemos hacer en este camino. Y en ese respecto, la invitación, por supuesto, de Jubileo Suramérica está abierto. Estamos en muchos países de América Latina y el Caribe. Y como comenté, este año vamos a estar impulsando junto con muchas otras organizaciones, esperamos una campaña especial para marcar los 80 años del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y especialmente en este momento porque estas instituciones financieras internacionales, que hoy en día no son tal vez los prestamistas más importantes,
Los prestamistas más importantes son los grandes fondos de inversión. Algunos tal vez reconocen nombres como BlackRock o State Street, fondos de inversión que juntan los ahorros, la plata de muchos lugares, muchas personas, muchos jubilados, muchos fondos de pensión, o sea, se juntan mucha plata de muchos diferentes lugares y gestionan de manera conjunta esos recursos. Y eso significa que un fondo de inversiones como BlackRock hoy, uno puede decir, es como la tercera economía del mundo por el volumen de recursos que hoy gestiona, que controla y compra deuda de nuestros países, y cuando no podemos pagar esa deuda, compra las empresas que queden desvaluados por esa situación de crisis económica. O sea, es un nuevo círculo también vicioso. Ingresa con fuerza en este momento en los mercados de carbono, que es la manera que el mercado, empujado también por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, está buscando acaparar la naturaleza, convertirlo en lo que se llama un activo financiero, o sea, un bono, controlar el uso y quienes pueden beneficiar de ese pedazo de naturaleza. Y esto es el proceso en lo cual el mundo hoy está metido, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial a la cabeza. Y una confrontación en ese sentido entre distintos intereses financieros y económicos es lo que se perfila en los próximos tiempos. Entonces, eso nos requiere también a nosotros unidad, articulación, fortalecer ese poder popular que es lo que va a convocar a nuestros gobiernos y convencerlos también a cambiar sus posicionamientos y sus políticas. No hay otra cosa. Y esa articulación a nivel mundial, tanto entre los países del sur, los pueblos del sur, como también con los pueblos del norte, es lo que nos da la fuerza para confrontar con ese sistema de muerte y efectivamente plantear la posibilidad de sistemas económicos de vida, de convivencia, de respeto a la naturaleza y de posibilidad de futuro. No me queda otra. Así que la invitación está ahí, estamos a disposición. Si uno quiere más información, buscar por ese camino, lo que es que quiere. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, me imagino que vamos a seguir en contacto. Y gracias a cada persona que vino, respondió a la invitación hoy y a las personas que van a escuchar, escuchando la grabación en los días que vienen. Es decir, necesitamos el aporte, las contribuciones de cada persona, estando donde estén, para luchar a favor de una economía al servicio de la vida. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, otra vez, muchísimas gracias, Beth, por responder a nuestra invitación. Nos has dado mucho en qué pensar y esperamos también mucho impulso para vincularnos a estos esfuerzos. Entonces, muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Y generalmente al final de estos eventos tomamos un momento para encender las cámaras y los micrófonos para saludarnos, ¿verdad? Antes de ir a seguir nuestras reflexiones. Entonces, Muchísimas gracias. Gracias por estar. Gracias a todos. Ay, gracias. Besos muy grande. Bendiciones a todos y todas. Saludos. Buenas noches.